Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos una visita muy especial, que es la de nuestra socia y amiga María Sáenz Quesada, con la que me voy a tomar el atrevimiento de dialogar, según lo que conversé previamente con ella, sobre su último libro, que se llama, como todos saben, 1943, El fin de la Argentina liberal, el surgimiento del peronismo. Creo que no es necesario señalar las dotes y las obras que ha hecho María, que todos la conocen, pero quisiera destacar que es académica de la Academia Argentina de la Historia, académica de últimamente de la Academia Nacional, de la Academia de Ciencias Políticas y Morales, que ha escrito infinidad de libros sobre historia, el último de los cuales es el que presenta hoy, que en realidad lo presentamos en el Club del Progreso, creo que fue en diciembre del 2019, ¿verdad, María? Sí, lo presentó Carmín Medrano en su salón literario a fines de noviembre, Exactamente, no, perdón, en diciembre, fines de en diciembre. diciembre sí. Y Sí, ahí está Carmina escuchándote. no la veo. Hola, Carmín. No te va a poder contestar porque está con el micrófono apagado. Bueno, yo, Muteana se dice. mutear. Me tomé el atrevimiento de copiarme de una entrevista que le hizo Eduardo Lázari a María hace un tiempo y que llegó a mis manos sobre la posibilidad de hacer un diálogo entre ella y yo referido al libro que acabo de señalar, preguntándole algunas cosas que a mí se me ocurren y esperando de ella las que a ella se le ocurran que pueden ser interesantes para el público presente, que es un público ilustrado e interesante. Lo primero que a mí me llamó la atención, María, creo que ya te lo dije, y si no lo repito, es que el primer párrafo del por qué este libro, que dice, todo libro de historia es consecuencia del cruce entre las preguntas del autor al pasado y la relación con el medio cultural en el que vive. Y esto me parece que es la clave para entender o para aprender correctamente este libro que ya tiene algunos meses de publicación y que tiene mucha difusión. ¿Te parece que esto es así como yo lo afirmo? Bueno, en realidad lo afirmo yo, así que supongo que lo sigo creyendo. Es decir, me parece que es muy importante que si uno tiene interés y preocupación por un tema y le va a dedicar un montón de tiempo, porque cada libro son más o menos, pero un promedio de 4, 5, bueno, algún libro inspirado puede durar unos meses, pero es un esfuerzo muy, muy grande. Entonces hay que tratar de ver si también el libro está dentro de un área en la cual puede provocar interés o si es solamente un interés, una curiosidad propia, por lo cual puede uno investigar, pero todo ese esfuerzo del libro es mejor orientarlo hacia otro lado. Y yo creo que en este caso, en 1943, se produjo esa buena combinación, porque estamos todos los argentinos del siglo XXI y de esta fecha muy preocupados por saber cuándo empezó a embromarse nuestro país, para decirlo más finamente de lo que decía Vargas Llosa, y si esta fecha, si la otra, y yo creo que una de las fechas posibles, una de las fechas que es bueno volver a mirar es esta de 1943, que es mucho menos popular como iniciadora del peronismo que el 45, pero que sin duda es el golpe militar con todo su bagaje de pensamiento nuevo y de nuevas fuerzas que va a generar esa Argentina del primer peronismo, que Claro, mantiene muchos aspectos hasta ahora. exactamente. Otra cosa que a mí me llamó la atención y que descuento que a vos también, a los
oyentes y presentes también, es que yo advertí, tal vez equivocadamente, pero quiero tu confirmación, que como que hay una suerte de relectura de la llamada década infame, en el sentido no que se transforme en algo que uno tenga que vanagloriarse, pero que le encontrás aspectos, circunstancias, actos, hechos, personas que tienen alguna trascendencia en el futuro inmediato y en el mediato. ¿Es correcta esta apreciación? Sí, hace mucho que ya para los expertos en historia, incluso para los aficionados con cultura amplia, el término década infame es un término obsoleto, porque fue imaginado en un momento de una intensa lucha política con grandes este, escritores, periodistas políticos, como José Luis Torres, que fue quien acuñó ese término, porque la verdad que era lo que él conocía, era eso cuando lo pensó. Nosotros sabemos mucho más de cómo fue evolucionando la Argentina, de todos los otros momentos dramáticos y que en muchos casos fueron mucho, mucho peores que esta década, y que además son 13 años en realidad, y además, si la vemos objetivamente, con todo el arsenal de información que tenemos sobre historia de la industria, sobre historia cultural, sobre historia de las regiones, vemos que fue una época de un gran crecimiento de la Argentina, donde había un impedimento político que era la voluntad de la clase dirigente tradicional de seguir como hasta entonces sin ampliar su base de legitimidad electoral, pero donde eso no impide que hubiera un crecimiento, sobre todo en el campo económico, que ya desde hace muchos años se fija alrededor de 1935, la recuperación de la crisis del año 30 que afectó a todos los países y a la Argentina como a uno más y quizás un poco menos, y a partir de ahí se empieza a industrializar, empieza la Argentina a exportar inclusive al punto que en 1943 ya se dice que la exportación de las industrias argentinas supera por un poco a la de las agropecuarias. Y es la época del Ditela, pero no del Instituto Ditela, sino de las empresas de Ditela que producían heladeras y otros elementos para toda América Latina. Es decir, una época que hace justamente esa migración de gente de las provincias o del interior que viene a Buenos Aires y que va a modificar mucho el mapa político un par de años después, con el surgimiento del peronismo. Pero la base ya está ahí, aunque en ese momento son otros los gremios y otros los activistas sindicales que se ocupan del tema de la cuestión obrera, de la cuestión social. Claro, porque una cosa que a mí me llamó la atención es la lectura o el escrito que vos haces sobre todas aquellas medidas en el campo económico, en el campo administrativo y en la creación del Banco Central, que son consecuencias de de la década esa, o de los 13 años esos. Vos le asignás una gran importancia a, esa, a ese esfuerzo que hizo la clase dirigente de esos tiempos, que yo no sé si fue bien recibida por el aluvión posterior. En realidad el esfuerzo lo hicieron todos los argentinos de aquellos años, pero yo creo que los posteriores, los que vinieron después, pudieron tener una caja importante que era todas las exportaciones argentinas durante la guerra, todo ese estado económico donde había que distribuir y se encontraron que había elementos para distribuir. Uno de los problemas actuales es que no hay que distribuir. Entonces se podía hacer un proyecto con mucha más justicia social y con mejoras salariales y mejoras laborales de todo tipo, y había resto para hacerlo. Y eso se había ido construyendo en los años
en los años 30 y también en los 20, también antes, es decir, había un largo proceso. Pero yo también en el libro destaco otros aspectos que creo que son muy importantes, que son los de la ciencia y la cultura. Y también en esto tenemos que reconocer que la presidencia de Justo, por caso, tuvo mucha visión en cuanto a apoyar los proyectos científicos de gran aliento que tenía Bernardo Usay, y, por ejemplo, en todo el sistema de becas que se van a otorgar para que médicos argentinos o investigadores de otras especialidades vayan al exterior, a los mejores lugares, y vuelvan para renovar las ciencias, sobre todo las ciencias médicas en esos años en el país. Y también que va a ser futuro premio Nobel, Usay, pero ya expulsado de nuestra universidad por las luchas políticas de estos años, y también está en ese momento como joven científico incorporado Leluar, y está estudiando en una escuela pública de Bahía Blanca César Milstein, que siempre recuerdo que aquella comida en el Club del Progreso, no sé si te recordás vos que estaba en Milstein y su señora, yo tuve el honor de estar al lado, bueno, y él había estudiado en Bahía Blanca, es decir, no había ningún problema en tener un buen secundario en la Argentina que permitiera lucirse en el exterior, ¿no? Y en una escuela pública. De manera que todas esas son cosas que se daban en ese momento. Había sí un tremendo problema político, un obstáculo, que era la voluntad de permanencia de un sector amplísimo del Partido Demócrata Nacional, y que hace que el candidato oficial sea Patrón Costas en el año 43, el 4 de junio, que el 4 de junio en que él iba a dar su discurso y iba a ser votada su candidatura, y que se hace a costa de amenazar con la intervención federal por parte del presidente Castillo al mismísimo gobernador demócrata, conservador de la provincia de Buenos Aires, que era Rodolfo Moreno. Es decir, todo eso nos hace ver que hay un problema político irresuelto, y que en momentos tan difíciles como es el momento de la guerra mundial, de la situación argentina en medio entre neutral, entre aliados y germanófilos, en momentos en que el país tiene que definirse, este problema político y el no permitir el libre juego de los partidos va a ser fatal para la suerte de todo el sistema político del momento, y para el propio presidente Castillo, que quizás con un poco más de apertura hubiera terminado tranquilamente su mandato un año después. Claro, ahora hay otra cuestión que vos señalás quiero recordar para los que no han visto el libro consta de 25 capítulos, cada uno muy interesante, en el cada uno aborda diversos aspectos de la historia del momento, algunos de gran profundidad, otros menos, digo, no profundidad por la escritura, sino profundidad por la temática. Por ejemplo, hay un capítulo dedicado a Eva Perón, hay un capítulo dedicado a los sindicalistas, hay un capítulo dedicado al asunto, a la cuestión de la guerra que se estaba llevando a cabo en ese momento. Y una característica que la misma autora señala es que se puede leer independientemente cada uno de los capítulos y no necesariamente en el orden en que están presentados. Pero quería preguntarte tu opinión sobre la situación, para que la gente la conozca, porque yo la he visto escrita, tu opinión sobre la situación internacional vinculada con la guerra que se estaba llevando en ese momento y las diversas posturas de sectores argentinos sobre este punto. Sí, a lo que decís, Guillermo, sobre la lectura independiente de los capítulos, me gustaría agregar que la parte posterior al golpe militar del 4 de junio, ya ahí sí conviene leerlos seguidos, porque tienen un dramatismo propio, es decir, cómo la revolución se va extendiendo, se va modificando, y cómo asciende Perón hasta la celebración del 4 de junio del 44, en el cual termina el libro. Pero realmente el marco más dramático de ese libro es el contraste agudo entre la Argentina en paz y el mundo en guerra.
ese bien precioso que teníamos y que, como siempre quejosos, sociedad quejosa ahora y antes también, no sabíamos valorar. Que yo pongo desde el principio ese comentario del escritor Gromowicz, que refugiado en la Argentina, polaco, con su país destruido por la voracidad de alemanes y rusos que se lo han repartido, de Hitler y Stalin, que en eso coinciden, no puede entender de qué se quejan los argentinos. Dentro de este clima hay sin duda tres posturas. La neutral, la partidaria de alinearse con el eje y la partidaria de los aliados. La neutral es mayoritaria en toda la primera etapa, pero como todo neutralismo, hay un neutralismo con una tendencia más simpatizante de los aliados y un neutralismo con más simpatías por los nazis o por el eje. Y en eso está la fluctuación, pese a que, a mi juicio, tanto el presidente Castillo como su canciller Ruiz Guiñazú son realmente neutralistas, aunque sus hijos sí sean de un nacionalismo más orientado hacia el eje. Pero son neutralistas en el sentido de que mantienen esa tradición argentina de que la Argentina puede manejarse sola siempre y cuando cuente con el apoyo de Gran Bretaña. Y ese apoyo, la clase tradicional dirigente lo tiene muy firme y muy seguro, y esto es muy evidente también por el comportamiento de la diplomacia británica en la Argentina, que durante toda la guerra, y pese a la presión de la Embajada de Estados Unidos, sostiene a los gobiernos, incluso al gobierno militar posterior, en su neutralidad, porque lo que le interesa de la Argentina es el aprovisionamiento, la provisión de carne enlatada para el ejército y la población que puede correr peligro de hambre, tanto la británica como las Fuerzas Armadas. En cambio, había un grupo que yo creo que tenía más visión de futuro, que era el que pensaba que la Argentina, sin necesidad de entrar en guerra, debía tener una más firme postura junto a los aliados. Y digo que personas tan destacadas del momento, como era el expresidente Alvear, coincidía en eso con Federico Pinedo, brevemente ministro de Hacienda en 1940, y eso facilitó un entendimiento posible entre ambos para terminar con la pelea política y coincidir en listas comunes, cosa que no pudo realizarse porque la pelea y las intervenciones y las elecciones fraudulentas seguían, y eso hacía imposible ese entendimiento. Pero quienes más confiaban y predicaban a favor de los aliados era, por ejemplo, Di Tella, con su oficina en Nueva York y vinculado a las industrias o a las empresas o firmas norteamericanas, o Mazzone, que tenía una empresa de productos químicos donde se estaba produciendo penicilina por primera vez en la Argentina, y digamos empresarios de punta. Y luego estaban sí los que, como María Rosa Oliver, que yo la cito bastante porque su libro es bastante revelador de la parte cultural, de lo que se llamaba el progresismo cultural en la época, sí simpatizan más que todo con Roosevelt, porque Roosevelt tiene muchos simpatizantes comunistas a su vez dentro de su gobierno, y porque confían en una victoria final de Stalin. Y por otro lado, también están los partidarios del eje, que son pequeños grupos, pero que existen en el ejército sobre todo, en los grupos nacionalistas, y un neutralismo muy indiferente hacia aliados o eje por parte del sabatinismo cordobés. Yo creo que dentro de todos estos espectros, una neutralidad favorable a los aliados era lo que hubiera hecho que la Argentina no quedara marginada después, en la posguerra, como también lo demostró en su momento nuestro querido consocio Carlos Escudé. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Yo tengo varias preguntas, pero le pido a los presentes que vayan formulando las preguntas que se les ocurra por
por el chat, de modo de agilizar mi intervención. Te quería preguntar el rol que vos describís de la Iglesia Católica o de algunos obispos o sacerdotes católicos en el libro y que te explayaras un poquitito sobre el impacto que esto tuvo durante, sobre todo, el primer gobierno de Perón. Sí, la relación del primer peronismo con el catolicismo es muy importante, porque ese primer peronismo toma ideas del catolicismo social y de los nacionalistas católicos, es decir, de dos vertientes muy fuertes en los años 30 y que a partir de la Guerra de España y del triunfo de Franco, especialmente, tuvieron en el modelo del franquismo su verdadero modelo, que no era ni Hitler y tampoco Mussolini. Sí lo fue en un primer momento Oliveira Salazar, pero realmente el triunfo de Franco en 1939 es el que hace que fuertes sectores del nacionalismo, que tenía mucho peso en la comunicación, tenía buenos comunicadores, una cantidad de diarios y de revistas, y ellos van creando la idea de que el ejército puede salvar al país del comunismo. Porque para mí el tema central en todo este momento es el miedo al comunismo. Miedo que, visto desde lo que sabemos hoy, era un miedo exagerado, puesto que nuestros países de América Latina iban a quedar dentro del área de influencia o del patio trasero, que es menos elegante, de los Estados Unidos, en el final de la guerra, en Yalta. Pero que visto desde quienes estaban siguiendo la guerra en ese momento, en un momento crucial del año 43, cuando es derrotado el ejército alemán en Stalingrado y en los pantanos del Kursk, y empieza a vislumbrarse un triunfo con la Unión Soviética como el aliado más fuerte y la posible ocupación de Europa, eso hace temer, y eso está presente en todos los documentos, los del GO, pero también en documentos cercanos a la Iglesia, etcétera, que vaya a haber una escalada del comunismo. Comunismo que tenía como puntos de apoyo hasta entonces un partido oficial dependiente estrictamente de Moscú, con Codovila, con Ghioldi, un sector sindical muy todavía menor, pero con muchísima fuerza, en sindicatos como frigoríficos o como los sindicatos de la construcción, y que estaba avanzando en las zonas marginales del trabajo, por ejemplo en la zafra, en la yerba mate, en las minas de Jujuy, y también un pequeño y calificado sector intelectual. Por ejemplo, recordemos que Ernesto Sábato en aquellos años era todavía un afiliado al Partido Comunista. Como él, destacadas personalidades de las letras, o de las artes, o del teatro. El saludo que hace Monseñor Franceschi, que era un moderado, no era ningún fanático del nazismo ni nada por el estilo, pero cómo saluda al golpe militar del 4 de junio en la revista Criterio, diciendo que Dios ha salvado a la Argentina a través del ejército, y lo dice en forma muy convencida, es una expresión muy clara. E incluso Monseñor de Andrea, que era aliadófilo, en un primer momento, y por su buena relación con el presidente Ramírez, también es uno de los consejeros del gobierno, hasta que el avance de Perón en los gremios lo va a ir dejando de lado. Manuel Gálvez, el abuelo de nuestra querida Lucía, también es muy claro en cuanto al temor al comunismo y el vínculo con los militares, y cómo representa un alivio esto también para todos los sectores conservadores y católicos. Y lo más claro es que a fin del año 43, siendo ministro de Educación Gustavo Martínez Zubiría, él ha puesto como condición para aceptar el ministerio que se imponga la enseñanza religiosa en las escuelas. Cosa que era vista ya y anunciada ya y reclamada ya por los gremios de docentes católicos que actuaban en el país. De modo que este nexo aparece también, el propio Gou tiene un capellán,
Wilkinson y Perón tiene muchos amigos sacerdotes en esta primera etapa. Y luego, cuando llega el gobierno constitucional, la ley de enseñanza religiosa va a ser aprobada por el Congreso. Esta relación es muy importante hasta que Perón rompe con la Iglesia brevemente en el 54 y muy dramáticamente, y después hay una reconciliación. De manera que esta raíz está muy fuerte en el año 42-43. No sé si hay alguna pregunta. Pero yo te quiero hacer una reflexión antes de las preguntas. Voy a seguir preguntando un minutito. Un capítulo muy especial al que vos le dedicás tiempo y esfuerzo es el de los sindicatos. La relación que se genera a partir del 43 entre los sindicatos y el GO o Perón. ¿Cuál es el impacto que esto tiene en el futuro del peronismo y en el futuro argentino en general? Bueno, esto va a ser lo más diferente, lo más notable dentro de los golpes militares argentinos. Esta deriva que tiene hacia ese Perón que entiende que la Secretaría de Trabajo y Previsión es un buen lugar para hacer política, que lo ha entendido y lo ha visto en Italia, pero que vea que lo puede reproducir y modificar en la Argentina, es realmente una visión política muy importante. Yo me río un poco porque los amigos nacionalistas que rodeaban a Perón en aquella época le decían que era algo muy peligroso asumir eso. Y Perón rápidamente, a través de Mercante, su gran auxiliar, y a través de la gente que está trabajando en la Secretaría de Trabajo y Previsión como técnicos, y luego a través de algunos dirigentes que ya tenían, de gremios que ya eran importantes, porque esto es lo que muchas veces ha tratado de tapar la historia oficial del peronismo, es decir, la existencia de gremios muy poderosos, sobre todo los ferroviarios, los gremios del transporte y los municipales, importantes ahora, importantes antes, y gremios que ya tenían un programa de ayuda social, de beneficios sociales, los beneficios sociales que se dan, por ejemplo, también a los trabajadores estatales de IPF. Todo eso ya estaba inclusive, según me contaban en la familia de Patrón Costas, Borlenghi ya tenía conversado con Patrón Costas conseguir, si era presidente, determinadas ventajas para el gremio de empleados de comercio. Es decir, había todo un movimiento para que se produjera en la Argentina algo que ocurrió en la posguerra mundial en los países que estaban en guerra en Occidente. Es decir, un cambio de actitud respecto a la legislación del trabajo y un cambio sustantivo en el camino hacia el estado de bienestar. Eso se ve en el informe Beveridge, que se presenta en Inglaterra en ese mismo momento, 42-43, con toda la propuesta para que el esfuerzo de quienes se han ido a la guerra, a los soldados, no termine en manos disfrutados por un pequeño grupo de la nobleza o de la clase alta británica. Y no digamos el presidente Roosevelt, que tiene un excelente vínculo con los gremios. Esos gremios en la Argentina eran importantes y muy pronto, ya en diciembre del 43, Perón hace un gran acto en Rosario, un gran acto importante, pero no como lo van a hacer después, y el propio Domenech, que es el socialista, dirigente sindical de los ferroviarios, dice que Perón es el primer trabajador. Es decir, todos esos eslogans que van a aparecer, quedar fijados al primer peronismo, aparecen ya en estos momentos. Así como muchos de las frases y de las consignas de los nacionalistas también van a quedar incorporadas al peronismo hasta nuestros días en muchos aspectos. Hay otra cuestión que me voy a permitir introducir antes de pasar a algunas preguntas que ya se están escribiendo, es la siguiente. Vos en algún momento señalás, no sé si con estos términos, pero que la clase dirigente que había gobernado o había sido preponderante en la Argentina hasta los años 40,
fue sustituida por otra clase dirigente nueva, constituida por intelectuales en algunos casos, sindicalistas en otros, militares en otros. Me gustaría una reflexión sobre ese punto, María. Yo creo que ya la Argentina, de mediados o de la década del 30, y desde antes también, tiene una importante clase media en crecimiento. Esa clase media empieza a formarse en las universidades. Claro, si vemos las cifras de estudiantes universitarios, eran pocos, pero eran ya, tenían presencia no solo en Buenos Aires, sino en La Plata, mucha en la Universidad del Litoral, que era muy novedosa en muchos aspectos, en Tucumán, donde ya se estudiaban los temas regionales, en Mendoza, incipiente, y allí se formaban los dirigentes estudiantiles, sobre todo de fuga, sobre todo vinculados en esos años de la guerra a reclamar la ruptura de relaciones, a oponerse al nazismo, etc. Ahí había un semillero de posibles dirigentes que van a aparecer sobre todo posteriormente a la caída del peronismo. Un Balbín, un Frondizi, pongamos unos ejemplos. Pero también estaba la clase media representada por la jerarquía eclesiástica, que salvo alguna rara excepción, pertenecían a la clase media inmigratoria. Un hombre como el cardenal Copelo, realmente con todo imbuido del poder y del prestigio que tenía que tener el primer cardenal argentino, hijo de inmigrantes italianos, que se formaban ya también en Roma, o sea que venían con una formación para unir a la Iglesia argentina a la marcha de la Iglesia Universal en pontificados muy fuertes como el de Pío XI y Pío XII. Y también estaba formador de esa clase media el ejército. El ejército, la marina también, pero fundamentalmente el ejército, recibía a chicos de familias inmigratorias también, y les daba muy buena formación en el colegio militar con buenos profesores, y les daba una idea de que ellos eran importantes y representaban a la patria. De ahí a toda la politización de las Fuerzas Armadas a medida que finaliza la década del 30 y empieza la del 40, hay un solo paso a sentirse realmente convencidos de que deben salvar a la patria. Y son esos canales nuevos, que además a lo cual se suma también una gran actividad cultural que no es solamente de la élite que tanto admiramos de la revista Sur, que está en pleno desarrollo en ese momento, pero que también admite a los nuevos valores que pueden escribir y vincularse a la revista Sur. Pero hay cantidades de publicaciones, hay libros, hay editoriales para todos los gustos, para la izquierda, para la derecha, para los católicos, para los psicoanalistas, para los comunistas, es decir, para los folcloristas, momentos además de gran valoración de las cosas nuestras, porque también el país ha terminado de ser un gran atractivo para la inmigración europea y se está volcando más al crecimiento desde adentro, como explicaba Alejandro Bunge en su libro visionario sobre la Argentina de los años 40. Y esa Argentina que también es folclorista y que empieza a tener algunas de las tonadas que nosotros consideramos más auténticas. El Carnavalito, por ejemplo, es de 1943, y lo hizo alguien en Buenos Aires. Pero bueno, son esas cosas que uno se da cuenta cuando investiga. Y toda esa valorización del gaucho, todo eso es muy típico también de estos años. Y ahí también hay una cuña con la clase tradicional tan mirando hacia Europa, que había estado vigente en la llamada Belle Époque. Bueno, María, muchas gracias. Tenemos varias preguntas que voy a tratar de ir leyendo de a poco y algunas modificándolos. Javier se pregunta si la Argentina tiene que ser católica y por qué no puede ser un país laico. No me parece que esta sea una pregunta dirigida a vos, pero me gustaría reflexiones desde el punto de vista histórico. Sin duda, todo el origen de la Argentina es el de un país católico por toda la formación de la colonización española,
y las primeras décadas en las cuales ya empieza a haber conflictos por el vínculo con Roma, que es otro de los temas, de los grandes temas. Pero la Argentina a partir del año 80, al hacer esa apertura tan decidida de 1880 hacia la inmigración, busca ser más laica, también influida por el fuerte componente de la masonería en esos años, de lo cual algo saben en el Club del Progreso, que apoya todo este movimiento laico. Lo que se nota en los años 20, sobre todo 30, es la recuperación de un sentimiento católico que hoy llamaríamos integralista, es decir, muy riguroso, muy exigente, y que pretende que en las jornadas del Congreso Eucarístico haya una jornada para las Fuerzas Armadas, una para los niños, una para los hombres, una para las mujeres, es decir, quiere llegar a toda la sociedad y darle este mensaje que aparentemente va a poder unificarla, cosa que no ha hecho, según esta visión, el país cosmopolita, más libre, más independiente, que ha estado vigente cuando la clase dirigente era liberal. En estos momentos se va volcando más hacia una cosa más, menos liberal, y ya con el peronismo la clase dirigente que pasa a existir en ese momento quiere el país unificado con una visión, una cosmovisión católica, pero que va a chocar con todo el problema clerical en adelante, o sea que hay un contrapunto permanente. Y bueno, este es uno de los rasgos característicos, tanto el cosmopolitismo, el laicismo, como el pensamiento de que lo único válido de lo católico son los elementos que se contraponen en esos momentos. Muchas Y que gracias. La todavía segunda hoy, pregunta, sí, perdón. ahora, llevarlo a la actualidad ya es un debate más importante. Creo que en este momento toda esa visión, ni siquiera en quienes tienen una postura más ortodoxa, ya es factible. Eso, en este momento, hablamos de las iglesias en la Argentina, no nos referimos exclusivamente a la Iglesia Católica, que durante todos los años del siglo XX, hasta el 80 y tantos, si uno hablaba de un factor de poder, hablaba de la Iglesia como tal. Eso ya no se ha diluido. Una pregunta metodológica de nuestra querida consocia Liliana Paniagua. Dice, ¿cómo haces para analizar en estas épocas hechos hace 80 años y de qué manera el historiador se posiciona para no verse influenciado por el presente o en la búsqueda de la verdad objetiva? No sé si querés contestar, esto es demasiado complicado, pero... No, yo creo que uno tiene como, por mi formación de historiadora, tiene que tratar de ser lo más equilibrado posible, buscar todas las fuentes, admitirlas, y como decía un destacado historiador, Enrique Barba, si no le gusta lo que descubre, bueno, dejar el tema, meterse la información en el bolsillo. Es decir, hay una posibilidad de salir del tema, pero si se entra, hay que tratar de ser lo más objetivo posible, no, no renunciando a las ideas que uno tiene en la actualidad o como ciudadano, etcétera, pero sí tratando de ver el punto de vista de los otros, porque el historiador lo que tiene que hacer es comprender la época, entender algo que yo me esfuerzo en este libro, que es poner a cada uno, porque el libro es con bastantes relatos de vidas, a cada uno ante la incógnita, ante la decisión del momento, porque eso es lo que vale, no lo que sabemos después que pasó y que debió hacerse de tal manera. Y tratar de entender los miedos, los anhelos, las esperanzas, los fracasos, todo eso lo que se vivía en ese momento histórico. Y tratar de ser también humildes, porque no podemos descubrir todo ni tener todas las verdades. Es solo una parte de lo que uno trata de encontrar. Muchas gracias. Hay otra pregunta interesante de contenido histórico, que es qué consecuencias tuvieron para vos las muertes de Ortiz, Alvear y Justo, precisamente en esos años,
quiénes podrían haberlo sucedido exitosamente y qué posibilidad representaba Patrón Costas hasta después de su muerte, por supuesto. Yo creo que aunque se habla mucho de que quedó todo huérfano con esas 3 muertes, yo creo que en Ortiz, porque Ortiz estaba en la presidencia, pero los otros habían cumplido sus ciclos, y el gran momento para Marcelo Alvear fueron las elecciones de 1937, en la que le hicieron fraude, de la cual después se arrepintieron los mismos conservadores de haber hecho ese fraude. Pese a todo lo que se dice, yo creo que Justo no tenía tantas posibilidades de ser electo como él pretendía, porque ya todos los oficiales de coronel para abajo estaban muy en contra. En cuanto a Patrón Costas, me parece que era una persona que también representaba al pasado, es decir, era muy contrario al radicalismo, al que lo despreciaba profundamente, eso no es bueno para construir algo positivo. No tenía mucha idea de ese país, de los sindicatos, etc. Era sí un hacedor en su ingenio del tabacal, etc. Pero si uno lee su discurso, que ha sido bastante difundido últimamente, encuentra que hay muchos aspectos del país nuevo que a él le eran totalmente ajenos. Dentro de la dirigencia conservadora, me parece que Rodolfo Moreno, aunque tenía el estigma de ser gobernador de Buenos Aires, tenía una visión más clara de cómo era el futuro. Pensemos que a principios, en enero del 43, Moreno, que aspiraba claramente a la presidencia, hace un acto en Dock Sud al cual acude José Peter, que era el dirigente de los sindicatos comunistas de la carne. Y aparece él, está también Linares Quintana, que dirige el Departamento de Trabajo. Hay un elemento más nuevo en todo eso. Creo que los 4 personajes mencionados eran ya de algún modo el pasado. Otra pregunta que tengo, María, es la siguiente, la voy a reducir. La doctrina peronista al principio se habría basado, creo que todos coincidimos en eso, en la doctrina social de la Iglesia, pero con el tiempo y las vicisitudes ocurridas, Perón dejó de lado aquellos principios. ¿Usted cree que Perón traicionó la doctrina que al principio había inspirado el movimiento por él creado? Yo no creo que Perón traicione nada, porque no creo que estuviera muy convencido de nada. Era un hombre sumamente pragmático. Recomiendo un librito de recuerdos de Bonifacio del Carril, donde aparecen muchos de los temas o de las consignas que va a tomar Perón, que las va tomando de ese nacionalismo del Carril, que era bastante ligero. Pero yo creo que Perón termina también su tercera presidencia en excelente relación con la Iglesia, así que la ruptura no se produjo en un momento en el cual sí estaba en el máximo de poder, estaba enseguecido por el poder en el año 54, y bueno, hace ese famoso discurso en el Luna Park, y luego hace todas las medidas anti-eclesiásticas de ese año, que termina con su gobierno. Pero luego vuelve a restablecer una relación, siempre a ver qué me conviene, pero no lo veo como una traición. Finalmente, tengo otra pregunta que después vamos a seguir con algunas preguntas que tengo yo y algunos de los presentes, que es la siguiente. No es una pregunta, sino que es un comentario de Javier. Hay que tener presente que las universidades de Córdoba, los jesuitas en Córdoba, son muy importantes en aquella época y siguen siendo lo ahora. ¿Esto tuvo algún impacto en el peronismo, en el desarrollo del peronismo, María? Los jesuitas de Córdoba, que yo sepa, no, pero no veo una importancia especial de esos jesuitas cordobeses en ese primer peronismo. Sí creo que todos los primeros interventores en universidades que nombró la Revolución del 4 de junio eran militantes católicos, especialmente, por ejemplo, en la Universidad de Cuyo, era el dirigente de la Acción Católica Local, Tomás Casares
fundador de los cursos de cultura católica, va a ser durante un tiempo también interventor. Es decir, si uno ve los nombres, que prácticamente todos salen de las filas del catolicismo de ese primer momento. Luego va a haber ya que ser católico peronista para tener cargos, pero en ese primer momento es más que todo que sean católicos y que estén representando algún sector de la iglesia. Pero bueno, siempre se pueden descubrir actividades de los jesuitas, yo no los conozco. Te quiero hacer una pregunta yo ahora, María. ¿Qué rol le asignás vos, a pesar de que es un poco posterior al 43, a la presencia de Eva Perón en ese inicio de su relación con Juan Domingo Perón? Y yo en el libro a Eva Duarte la sigo a través de un magnífico trabajo que se ha escrito sobre sus comienzos como actriz. Y realmente me sorprende la habilidad que tuvo para conseguir contratos, para conseguir protectores importantes en todo lo largo de su carrera. Y su relación con Perón, que empieza, como se sabe, en enero del 44, a partir de por lo menos es lo que oficialmente se dice, pero es muy probable que salga alguna reunión de Perón con actores, porque él tenía mucho que ver con empresarios teatrales. Ella enseguida se va a vivir a la casa, y ahí justamente el libro del Carril dice que en marzo del 44 él va a lo de Perón y él le presenta a esa nueva amiga rubia que tiene y le habla de la perspicacia que ella tiene para detectar a sus amigos y enemigos. Es decir, ella es una figura en la trastienda que un año y medio después va a tomar estado público. Pero es una consejera, es la mujer que le dice al hombre, mira, este te va a traicionar, este no, etc. Pero lo curioso es que leyendo el diario Cabildo, que es una lectura muy agradable para mí porque es chiquito, bueno, es accesible, ya también en ese mismo mes, marzo, abril, hay que yo lo puse en el libro, toda una especie de sátira de esta especie de princesita que llega, que la llevan en carroza a un príncipe al triunfo, a la victoria, y es que ya Evita era conocida por medios muy cercanos al poder dentro del grupo militar y nacionalista, y ya se sabía que era una influencia importante cerca de Perón. Te voy a hacer una pregunta final porque estamos llegando al tiempo que nos habíamos asignado, que es el rol de los sindicatos en esos momentos, que creo que ya lo abordaste en algún momento, pero me gustaría que le prestaras más, pusieras un poco más de énfasis en cuál es el rol de los sindicatos en su relación con Perón y cómo fue que Perón fue armando esta relación tan estrecha y tan determinante con los sindicatos, que en general, según recuerdo, y vos lo decís también, no eran proclives al peronismo, sino que eran más bien proclives a los socialdemócratas o a los comunistas. Sí, el cambio es muy rotundo en los mismos sindicatos. Perón va avanzando y va, en la pugna primera que él tiene con el coronel González, que es el otro hombre fuerte del GO, González se inclina más hacia la iglesia y a los nacionalistas. Y Perón tiene gente de esos dos mismos sectores, pero se inclina más a la alianza con los sindicatos. Y eso le sirve mucho porque él es capaz de movilizar gente en su apoyo. Ya en mayo, junio del año 44, utiliza ese poder para ir desplazando a los militares que le hacen sombra, a los cuales va sacando de acción uno tras otro, con una tremenda eficacia. Y el hecho de que es el hombre que maneja sindicatos, que puede recorrer el interior del país, convocar gente cada vez mayor, eso le dando y va otorgándoles ventajas, el hospital ferroviario, un viejo anhelo, distintas demandas sociales, él las va atendiendo y mostrándose
como que es como el padre de los obreros, que conoce a los hijos de los trabajadores como militar, siempre como militar primero, pero es realmente un manejo muy interesante del cual han quedado muchos testimonios de cómo Perón va acercándose y exigiéndole a la CGT participar en los actos públicos del gobierno militar. Y ahí dentro de la CGT empiezan a perder terreno aquellos que eran partidarios de los aliados, socialistas, y se van pasando al otro bando. El caso de Bramuglia, que era una figura realmente, un sindicalista, un abogado sindicalista intelectual con una enorme formación, y bueno, va a ser interventor en la provincia de Buenos Aires por Perón, y luego va a ser canciller hasta que su figura crezca demasiado y moleste, ¿no? Eso es otro tema. Y el desplazamiento, los que no son amigos, por ejemplo, José Peter desaparece de la política sindical, y también desaparece su sucesor, que es Cipriano Reyes. Es decir, lo que Perón va a exigir es ahí sí una absoluta lealtad a su figura. Y los otros dirigentes, Domenech, y por eso van a resurgir con tanta furia después del 55, cuando los comandos gorilas y sindicalistas que habían sido desplazados entran a los sindicatos y, bueno, provocan también otro nuevo desparramo, porque eso de haber sido desplazados y excluidos no se perdonó. Bueno, yo no sé si que algún otro del público quiere hacer alguna pregunta de viva voz. Tenemos todavía algunos minutitos. Bueno, para cerrar, les cuento que para mí este trabajo fue muy atractivo, descubrí muchísimas cosas. Sí. ¿Quién quiere hablar? Hola. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? No, nadie. Guille se abrió el... No, Nicolás Gallo. Nicolás Gallo quería hacer una pregunta. Nicolás Gallo quiere hacerte una pregunta. Sobre Nicolás. Guillermo Moreno después también, otra. Bueno, una muy pregunta. Bien. Yo recuerdo una enemistad profunda que tuvo Perón con Cipriano Reyes. Cipriano Reyes, el sucesor del Sindicato de la Carne, que llegó, los comentarios me llegaron, y de informaciones más o menos buenas, de que fue torturado incluso en el departamento de policía, en la calle Moreno, y además fue torturado de una manera tal que lo colocaron en una pileta inyectando en la pileta o conectando el agua a energía eléctrica, pero así con una feroz enemistad que lo mandó como destruir físicamente. ¿Eso se debe a alguna razón? Eso es muy posterior a este momento. Perón utiliza a Cipriano Reyes, o Cipriano Reyes se une a Perón para desplazar a José Peter, que era realmente el sindicalista de la carne más querido en los años 43 y 44. Luego, el 17 de octubre, es en parte la movilización que organiza desde los frigoríficos Cipriano Reyes. Pero luego Perón no quiere a un Cipriano Reyes con posibilidades de tener cierta independencia por haber estado también en los comienzos, como Luis Gay también, y efectivamente fue ferozmente torturado y fue preso durante muchos años. Yo lo he visto a Cipriano Reyes que dio testimonio de algunas de sus historias. Es una historia tremenda, pero así como Bramuglia quedó fuera, pero sin ser torturado nada, en su caso se lo acusó de conspirar contra el peronismo. Bueno, los peronistas, Perón tuvo que hacer antes de darle la palabra a Guillermo Moreno Güello, voy a hacer una... Hola, María. Espera un minutito, Guillo, quería señalar que como le fue a Cipriano Reyes, a Bramuglia, también le fue a Domingo Mercante, que fue el hombre que lo ayudó de una manera decisiva a Perón a cimentar todo su poder y que luego lo abandonó. Es así, María, ¿no? Efectivamente, es decir, Mercante, si uno piensa una historia conjetural, el peronismo realizó muchas cosas necesarias en materia social, y si en el año
52, Mercante, hubiera sucedido a Perón, quizás las cosas no hubieran sido como fueron. Pero eso era imposible. El peronismo nace con un profundo sentido del caudillo, del jefe, de la lealtad al jefe, y todo lo que afecte eso es imposible. Entonces, por eso Mercante y todo un grupo del cual formaba parte el propio Jauretche y otros más, quedan desplazados y forman parte de ese peronismo por ahí más republicano del cual hablamos ahora, en este momento. Pero Guillermo sí, Moreno, perdón. Guillermo Moreno no, Buello. Hola María, me alegro mucho de bueno, verte y oírte. igualmente, Guillermo. Yo tengo que hacerte la pregunta así porque no sé mandar por chat, entonces desde ya pido disculpas. No sé mandarlo por el chat. La Yo pregunta. tampoco sé, ¿no? No, vos lo señalaste a Patrón Costas con todo acierto, sobre todo destacando por qué ahora el discurso de él que iba a pronunciar está tan de moda. Y yo me pregunto, esta es la pregunta que te hago. ¿Vos crees que Patrón Costas hubiera terminado con la práctica del fraude en las elecciones habidas como en el 37 con Alvear? No, de ninguna manera, porque el fraude era lo natural para él. Lo que sí se discute con respecto a la candidatura de Patrón Costas es si él iba o no a declarar romper relaciones con el eje, es decir, si iba a seguir una política opuesta a la de Castillo. Y hay muchas interpretaciones que dicen que se hace la revolución para evitar que Patrón Costas declare la guerra al eje. Yo eso no lo creo, porque Castillo tuvo siempre como principal objetivo mantener la neutralidad. Y es muy difícil imaginar que su sucesor, nombrado a dedo por él, fuera a romper esa neutralidad declarando la guerra al eje. Pero en cuanto a dejar de lado el fraude, no, eso fue Ortiz, que de alguna manera tenía un origen radical y tenía una concepción más amplia de lo que podía ser la política. Carlos Laguna ha levantado la mano. Adelante, Carlos. Sí, buenas noches, María, mucho Hola, gusto ¿qué de tal? oírte, muy interesante tu exposición. Yo le pido disculpas, he tenido que cortar el video porque estoy usando una red auxiliar. Apenas empezaste, se cortó la señal de internet y me quedé momentáneamente sin poder seguirte. Y después me conecté, como te digo, por una señal que si pongo el video capaz que se corta todo. Dos comentarios breves. El primero, vos fijás en el año 43 como el fin de la Argentina liberal. Yo tengo la sensación de que la Argentina empieza a dejar el liberalismo en el 30, porque en el 30 es cuando se produce el primer golpe militar, se pierde la República, se establece esta secuencia que siguió después de golpes militares y seguida por gobiernos constitucionales y nuevos golpes militares, lo que es evidentemente algo contrario al liberalismo, a la Constitución liberal del 53. Pero además empieza una fuerte intervención del Estado en el manejo de la economía. Por de pronto, no por culpa de la Argentina, pero el mundo entero deja el intercambio libre y se pasa a un comercio administrado. Se firma el pacto Roca-Runciman, que prácticamente nos pone dentro del Imperio Británico, y se crean las juntas reguladoras, el Banco Central, una cantidad de medidas mucho más intervencionistas que anteriormente. Y el segundo comentario se refiere a lo que vos dijiste, que me parece muy correcto, de la industrialización que se produjo en el 30, porque esta crítica no es una crítica a la economía evidentemente creció en la década del 30
y la industrialización es muy anterior al surgimiento del peronismo. Y justamente, lo poco que yo sé de economía lo aprendí de Marcelo Diamant, que sostenía que un error que se produjo después fue no seguir con la industrialización donde Ditela, Jean Ditela, era el símbolo. Después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, los países que más crecieron fueron los que se abrieron, los que salieron a exportar. Y la Argentina cambió lo que había sido tradicional en la Argentina y se cerró. Y empezó el énfasis en la autarquía, en producir todo, en la industria pesada, cuando si hubiéramos seguido con lo que simbolizaba Jean Vitella, no era la única, obviamente, hubiéramos andado mucho mejor. Pero respecto al fin de la Argentina liberal, ningún fin, ninguna fecha es exacta. Las cosas empiezan a cambiar. Pero yo creo que pese a que hubo una revolución militar en el año 30, poco tiempo después volvía a instalarse un gobierno con 3 poderes, la Corte, que sin modificaciones, el Congreso, donde hubo en algún momento mayoría de la oposición, en los años 40, había elecciones y provincias en las cuales también podía ganar la oposición, es decir, no es tan rígido. En lo económico, efectivamente, para salir de la crisis y ante el proteccionismo de todos los países, la Argentina toma una serie de medidas. Pero eso es muy difícil que se hubiera mantenido con los mismos personajes, con Raúl Previs, etcétera, en la posguerra. Si en la posguerra el vivir con lo nuestro se va instalando como una máxima que todavía hasta hoy tiene una enorme vigencia. Pero yo creo que no es tan abrupto. El golpe militar del 43 es muy distinto del 30, es mucho más profundo. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia, por la importante presencia y por las preguntas. Y sobre todo muchas gracias a María, que ha sido, como de costumbre, amena e instructiva. Muchas gracias y hasta la próxima. Saludos Bueno, al santo de tu marido. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, un beso grande a todos.